Bien chicos, vamos a intentar hacer este video con un micrófono que yo sé que no es muy bueno, pero vamos a ver qué sale. Cualquier comentario me lo hacen saber ahí en la plataforma. Y no sé si recuerden que el último que vimos fue precisamente el título Fuerza de Fricción, o al menos hicimos una ligera introducción. Yo les había dibujado más o menos un esquema similar a este, que espero me sirva para explicarles un poquito este tipo de fuerzas. Bien, siempre que exista un cuerpo en contacto con otro, vamos a tener este tipo de fuerzas que también se llaman fuerzas de rozamiento, y su origen reside en las rugosidades que existen en todas las superficies. Por más plano que se vea un objeto, por ejemplo un vidrio, si tú te vas a una escala lo suficientemente pequeña, vamos a encontrarnos con estas pequeñas rugosidades. Cualquier objeto presenta este tipo de estructuras que al momento de que entran en contacto van a originar una fuerza que cumple con dos propiedades, ¿ok? Muy importantes. Siempre se van a oponer en movimiento, esa es una de ellas, y la otra, siempre actúan en dirección paralela a las superficies. Entonces, en este esquema creo que queda muy bien ejemplificado. Imagínense a una persona que está aquí moviendo el bloque de masa 1 hacia la derecha. Está ejerciendo una fuerza. Ustedes saben de manera intuitiva que cuando ustedes intentan mover o desplazar un objeto, existe cierta resistencia, cierta fricción. Entonces, si nosotros hacemos un esquema de todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque M1, tenemos la fuerza de gravedad que está ocasionando que esto tenga un peso. Además tenemos esta superficie, por lo tanto tenemos una fuerza normal que está en dirección contraria al peso. Que está de manera perpendicular a la superficie, y en este caso solamente es opuesta al peso. Tenemos la fuerza que estamos ejerciendo, y aquí tenemos la fricción. Les contaba, paralela a la superficie y en dirección opuesta a la fuerza que estamos ejerciendo. Es un concepto que nosotros podemos ver en la vida diaria, y si ustedes se han mudado, probablemente han experimentado la fricción en cualquiera de sus dos formas. Vamos a dividirla en dos: la fricción estática y la fricción cinética. Para explicar un poco las diferencias entre estas dos, voy a plantearles la siguiente situación. Imagínense que tiene una caja muy pesada, está aquí el suelo, y ustedes requieren moverla, digamos, a la derecha. Si ustedes empiezan a ejercer una fuerza de menor a mayor intensidad, ustedes saben que cuando comienzan a ejercer la fuerza, cuando ustedes todavía no aplican toda su fuerza, esto no se mueve. Empiezan a aplicar cada vez más y más y más fuerza hasta que llega un punto en el que ustedes ya logran desplazar el objeto. No sé si se han dado cuenta que una vez que ya se está moviendo el objeto, ustedes pueden ejercer una fuerza un poco menor, y la caja se seguirá moviendo, o el objeto que ustedes estén moviendo. Ese es un claro ejemplo de la diferencia entre fricción estática y fricción cinética. Cuando ustedes comienzan a ejercer una fuerza y el objeto no se mueve, estamos hablando de fricción estática. Estática significa que algo no se mueve. Cuando algo ya se está moviendo, estamos hablando de que la fuerza es una fuerza de fricción cinética. Entonces, afortunadamente para ustedes, la única diferencia en las fórmulas entre una fricción y otra es muy sutil, y se las voy a explicar a continuación. Esta es la fórmula de la fuerza de fricción estática, y esta es la fuerza de fricción cinética. Si se fijan, tienen la misma forma. La magnitud de la fuerza es igual a este de acá, que les voy a explicar que es a continuación, multiplicado por la magnitud de la fuerza normal. La fuerza normal, acuérdense, la representamos con una N mayúscula. ¿A qué es igual la fuerza normal? Bueno, pues acuérdense que es la fuerza que existe debido a que un objeto está en contacto y siempre va a ser perpendicular a el suelo. Entonces aquí está el suelo en dirección perpendicular, aquí está
la fuerza normal. Y bueno, en este caso es la masa por la gravedad, donde la masa es pues la cantidad de kilos que tenga esta caja, ¿no? Después vamos a hacer un ejemplo en donde ya no tenemos un desplazamiento sobre el suelo, en donde hay que considerar ahora que existe cierto ángulo. Entonces, en general, esta es la fórmula para la fuerza de fricción, pero la forma que adopta la fuerza normal depende de si algo está inclinado o si está recto. Si está recto, entonces es sencillamente esto de acá. Ups, esto de acá. Disculpe. Bien, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Este numerito que yo les dije que les explicar qué era, se llama coeficiente de fricción estática o coeficiente de fricción cinética, dependiendo de en cuál caso estemos. Es un numerito, afortunadamente para ustedes se los tienen que proporcionar, es un número como 0.3, 0.1, 0.5, etc. Entonces no hay mucho que pensar al respecto, es un número que se obtiene experimentalmente y se los tienen que proporcionar en el problema o lo tienen que obtener a partir del resto de los datos, pero es muy sencillo. ¿Cuándo van a usar uno y cuándo van a usar otra? Bueno, básicamente los nombres les van a dar todo lo que necesiten. El coeficiente de rozamiento entonces puede ser estático o cinético. Ponemos subíndice K por el inglés kinetic, pero ustedes también pueden utilizarlo como estático E y cinemático C, como ustedes quieran. Bien, cuando se empuja una masa, que es un tipo de problemas que se van a encontrar probablemente en su examen, y básicamente todo se remite a saber diferenciar cuándo usar el estático y el cinemático. Sencillamente vamos a pensarlo de la siguiente manera. El estático es el que vamos a usar cuando en el problema nos dicen que el objeto no se está moviendo, que está una persona y está ejerciendo una fuerza, pero este no logra mover el objeto. Entonces ahí estamos hablando de un coeficiente de rozamiento estático. El cinético lo vamos a utilizar cuando un objeto está acelerado o cuando tiene una velocidad constante. Ya una vez que vence esa resistencia inicial, pues ustedes pueden mover el objeto y ahí estamos hablando de una fricción. Hay una fricción ahí cinética. Entonces vamos a utilizar este de acá. Y bien, ya para terminar esta sección voy a platicar más rápidamente que los coeficientes de rozamiento dependen únicamente del par de materiales que estén en contacto. Para que exista fricción, dos objetos tienen que estar juntitos. Entonces, este numerito depende únicamente si estamos hablando de que uno de los materiales sea, por ejemplo, madera y el otro acero, o que sea acero con acero, o que sea papel sobre madera, etc. No depende del área y se obtiene usualmente pues, de manera experimental. Bien, en el siguiente video vamos a ver si podemos hacer un ejemplito de esto para que quede claro.